Amados pastores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta plataforma de Cosecha Intercontinental. Le damos la bienvenida a todos los pastores que nos ven por las redes sociales, a los que ingresan a esta red. Tengan un feliz año 2024. Una gran bendición volvernos a encontrar en esta temporada para recibir siempre el acondicionamiento de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y prepararnos el día a día para mayor desarrollo de nuestras asignaciones donde el Señor nos ha colocado. Damos la gloria a Dios por este tiempo que nos reunimos en esta noche. Voy a pedir a la hermana Rosita Rodríguez que nos dé una palabra de oración para empezar esta reunión. Hermana Rosita, buenas noches, bienvenida. Amén. Disculpen que no prendo la cámara, pero aquí estoy. Dale, Rosita, una oración de apertura. Amén. Nuestro amado Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, de estar nuevamente ante tu presencia, Señor, reunidos y para poder llevar tu palabra, Señor, que el fin nuestro es ese, Señor, compartir y llevar tu palabra donde quiera que vayamos y donde no podamos ir, no importa, pero poderla expandir, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo pido una doble porción para cada uno de los pastores presentes y cada uno de los que lleguen a escuchar este programa, Señor, porque la bendición es grande cuando te tenemos a ti, mi Dios amado. No importa las adversidades, no importa lo que llegue, lo que venga, pero estando de tu mano, Señor, nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos, nos sentimos, Señor, fuertes en tu palabra, fuertes en ti, Señor, Rey soberano. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti. Y ponemos este año, Señor, de labores, de esfuerzos unidos, Señor, de cadenas de oración, de sacrificios, de lo que venga en ti, Señor. Lo ponemos delante de ti, mi Rey amado, para que seas tú, Señor, glorificándote, Rey. Seas tú, Señor, dando las fuerzas, dando la sabiduría, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, clamamos a ti y te ponemos toda labor, todo trabajo, todo proyecto, toda idea, todo pensamiento, Señor, todo programa, toda ilusión que tengamos, Señor, todo está en tus manos, Rey soberano, todo sueño que tengamos quizás desde nuestra niñez y que no haya sido realizado, lo ponemos en tus manos este nuevo año, Señor. Clamamos a ti por cada país, Dios mío, que este año tú te manifiestes, Rey soberano, en cada una de las almas, Padre amado, que sea un año de salvación, un año que tú toques las almas más duras, Señor, porque para ti nada es imposible. Oh Dios amado, es un gozo, una alegría estar nuevamente unidos, Señor. El pueblo de Dios se extraña cuando no hay esta comunión, no hay este regocijo, Señor, en tu palabra. Gracias, Rey soberano. Glorificado sea tu nombre y sean todos bienvenidos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias, sierva de Dios. Antes de dar la palabra a nuestro pastor que va a compartir en esta noche, quiero pedirle al pastor Adrián Espinosa que pueda orar por esta conferencia que vamos a realizar en el mes de abril. Gloria a Dios, gracias al pastor Adrián Espinosa nos hemos podido contactar con los diferentes expositores, el pastor Salvador, el pastor José Luna, el pastor de Canadá también, Efraín Soto. Entonces él es nuestro coordinador internacional, el pastor Adrián Espinosa, a sus conexiones divinas que Dios pone en su vida y siendo el puente de estos enlaces para realizar esta conferencia. Así que, pastor Adrián,
pongamos en oración esta conferencia para que Dios provea todo lo necesario, lo que va a acontecer. Y también va a venir un grupo de amigos exitosos a exponer y a tener sus literaturas, sus libros, sus proyectos como autores y escritores paralelamente en esta conferencia también. Así que, Pastor Adrián, adelante con la oración. Amén, amén. Damos gracias a Dios que estamos iniciando el año y gracias a Dios que podemos seguir aquí en las conferencias con la presencia de muchos que nos honran. Muchas gracias a cada uno y vamos a dar gracias a Dios también por esta conferencia que vamos a tener en el mes de abril y gracias a Dios también por los participantes que han confirmado y va a ser de mucha bendición. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por que podemos estar unidos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir de saber, Señor, que tu venida está a las puertas, Señor, y que debemos prepararnos como iglesia, Señor, porque tú vienes por una iglesia gloriosa, Señor. Tú vienes a llevar tu gloria. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos edificándonos unos a otros, Señor, orándonos unos a los otros. Gracias, Señor, por esta conferencia cosecha 2024, Señor, la cosecha internacional, donde vendrán muchos siervos tuyos, Señor, desde otras naciones también. Gracias porque podemos ser edificados, Señor. Podemos darte la gloria para ser impartidos, Señor, por hombres de Dios que están en este tiempo, Señor, siendo levantados, Señor, para edificar la iglesia, Señor. Y gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. A continuación, para mí es un honor poder presentar a un siervo de Dios en el país de Guatemala, presidente de la Fraternidad de Pastores, el varón de Dios que está con nosotros en esta noche, el pastor Salvador Llanes. Bienvenido, pastor, una bendición tenerlo con nosotros. Amén. Adelante. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Heredia. Gracias por la oportunidad de poder compartir en esta primera reunión del año. Es un gozo siempre ser parte de este cuerpo de Cristo. Y antes de poder compartir la palabra, quiero pedirles también que oremos por Guatemala. Este domingo se hace la transición de gobierno. Ha sido un año bastante convulsivo políticamente. Hubieron bloqueos, hubieron problemas políticos, sociales, y el domingo es el día de la toma de posesión del órgano legislativo, ejecutivo, municipales. Así que les pedimos que por favor oren por Guatemala. Les pedimos. Pues también es el tema que se me está pidiendo que comparta. Gracias por darnos el espacio de poder compartir, Pastor Heredia. Y es un tema tan importante que hoy queremos hablar. Indudablemente es un tema bastante, en su momento, controversial, pero también es un tema bastante, digamos, profético, hablándolo escatológicamente. Y la Biblia nos enseña acerca de este reino. Y quiero pedirles que podamos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en el verso número 12, está diciendo Cristo, hablando acerca de los mensajeros que Juan el Bautista habían enviado, y el Señor comienza a hablar una serie de situaciones que se están presentando en cuanto al ministerio de Juan el Bautista, y en el punto en el cual Cristo Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y aquí nos enseña el Señor que el ministerio de Juan el Bautista está marcando el inicio de un tiempo, de un periodo, de una temporada. Y es un tiempo en el cual ese reino de Dios, como él dijo, se ha acercado a vosotros. Ese reino de Dios está dentro de nosotros. Y ese reino de Dios tendrá que manifestarse
en el corazón de las personas, pero obviamente será un reino que también habrá de venir. A tal grado, dice la palabra, que Cristo Jesús, cuando inició su ministerio, también inició hablando acerca del reino de Dios. Y cuando Él resucita, en Hechos capítulo número 1, se nos dice que cuando Él resucitó, se presentó ante sus discípulos con pruebas indubitables, hablándoles por 40 días del reino de Dios. Y a tal grado, los mismos, los discípulos, la gente pensaban en cuanto a ese reino, no el reino celestial, sino el reino de Israel. Y Él les pregunta, Señor, ¿vas a restaurar el reino en tu tiempo? Y el Señor le dice, pues que el Padre ha puesto, digamos, su gobierno, su tiempo, su sazón, y el Señor les iba a dar el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran testificar de su palabra, pero también de su reino. Así es de que el mensaje del reino de Dios es un mensaje muy trascendental, muy importante. Entonces, dice que desde los días de Juan el Bautista, de este hombre que dijo que él no era el Cristo. Juan el Bautista dijo, porque le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? Y él dijo, no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y Juan el Bautista está reconociendo el ministerio de Cristo Jesús, de ese reino celestial. Y sabemos que Juan el Bautista prácticamente vivió poco tiempo, porque fue apresado, fue decapitado Juan el Bautista, pero este hombre, como dije hace un momento, marcó la historia, marcó un inicio de una temporada para la humanidad. Y dice Cristo Jesús, que a ese reino celestial, a ese reino de Dios, dice, se le hace violencia. Ahora, esta palabra, estaba buscando un poco acerca de qué es ser un violento, hablando en el aspecto físico, si diríamos de una persona que es violenta, es una persona impetuosa, es una persona airada, es una persona impulsiva, es una persona, como diríamos nosotros, cruel o arrebatado. Ahora, el Señor está hablando aquí de una manera metafórica, de una manera, digamos, comparando una persona con esa impetuosidad, con esa actitud que es una persona, digamos, compulsiva, una persona agresiva. O sea, no es una persona quieta, no es una persona pasiva, es una persona agresiva. Y ese espíritu mismo, el Señor quiere que tengamos en cuanto a ese reino. Ahora bien, la palabra nos habla, como dije, acerca de ese reino celestial. Y hay muchas citas bíblicas. El Evangelio de Mateo habla mucho acerca del reino. Por ejemplo, dice la palabra que muchos son los llamados, pocos los escogidos para poder entrar en el reino. Aún Cristo dijo algo también, que muchos van a decirle en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, o sea, hicimos tantas cosas. Pero ese día el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos no van a poder entrar en el reino de Dios. Así que Él está hablando acerca de esa violencia y esta noche queremos hablar de ser esos violentos, de ser esas personas no duros, no personas arrebatadas, no personas crueles, porque como dije, Él está hablando de una manera metafórica y está hablando aquí de personas que tienen que tener ese carácter, esa actitud para poder entrar en el reino de Dios. Quiero pedirle, mis hermanos, que podamos leer algunas citas bíblicas esta noche para poder alimentar, para poder compartir, para poder fortalecernos acerca de este mensaje, porque para eso vamos, porque anhelamos entrar en el reino de Dios. Y una de las cosas que encontramos de ese grupo de los discípulos de Cristo Jesús, que un día le hicieron una petición. Lucas nos dice, o Marcos, perdón, nos dice quiénes eran, pero quiero pedirles que vayamos a Mateo capítulo 20, por favor. Mateo capítulo 20, se nos dice que la madre de estos jóvenes se acercaron a Jesucristo, porque ahora entendemos de que Cristo vivió 3 etapas en su vida ministerial. La etapa inaugural, donde él estaba iniciando el ministerio que el Padre le había encomendado. Pero hay un punto en el ministerio de Cristo que era un punto de popularidad,
Era un punto donde muchos, dice la palabra, en su momento querían hacerle rey y él tenía que evadir, él tenía que irse. Entonces era un tiempo de mucha aceptación de Cristo. Y en ese punto donde él está, digamos, en un punto muy culminante en su ministerio, se nos dice en Mateo capítulo 20, verso 20, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo, ¿qué queréis? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahora, encontramos aquí el anhelo de una madre, de Jacobo y de este hombre Juan, anhelando que cuando Cristo viniese en su reino, uno se sentara a su derecha y el otro se sentara a su izquierda. O sea, qué anhelo, porque anhelaban entrar, anhelaban ser parte de ese reino. Ahora, Cristo Jesús comienza a enseñar el carácter de esas personas que entrarán en el reino. Porque saben, mis hermanos, hoy en día hay muchas personas, hay mucha cristiandad en el cuerpo de Cristo que anhelamos entrar a ese reino, anhelamos estar con Cristo Jesús en su reino celestial, en su reino milenial, pero nos olvidamos que para poder entrar a ese reino también hay requisitos, también tiene que haber un carácter de estas personas. Y saben, cuando la palabra habla de violencia, habla de gente comprometida, habla de gente con fervor, habla de gente con consagración, habla de gente con entrega, con santificación, pero una intensificación con esa entrega, con esa vehemencia que debe de haber para poder entrar a ese reino. Porque en ese reino no vamos a entrar de una manera pasiva, sino que es gente, porque Juan el Bautista, ustedes se recordarán, Juan el Bautista fue apresado, Juan el Bautista fue decapitado. Por eso Cristo dice, desde los días de Juan el Bautista, este hombre que vino y predicó, que anunciaba, miren, Juan el Bautista no era un predicador, digamos, que era halagador, que era muy aceptable ante las personas, era una persona que llevaba un mensaje específico y eso fue lo que disgustó, eso fue lo que afectó a muchas personas. Pero Juan el Bautista, dice la palabra, ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan el Bautista dijo se cumplió. Entonces este hombre viene a marcar la vida, el carácter de las personas que también vamos a entrar, primero Dios, en ese reino celestial. Entonces el anhelo de esta madre es un anhelo muy bueno, pero Cristo Jesús les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pueden participar de esto y de lo otro, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda solamente lo concede mi Padre. Lo concede también a aquellas personas que han hecho violencia en sí mismo, entrega, santificación, consagración para poder entrar a ese reino. Mis hermanos, encontramos, como dije, en este tiempo a un pueblo cristiano que solamente queremos las bendiciones de Dios, que solamente queremos los beneficios de Dios en nuestra vida, sin una entrega, sin una consagración, sin una dedicación. Y el apóstol Pablo, cuando estaba ministrando la palabra en los diferentes lugares donde Dios le permitió llegar, se nos dice en el capítulo 14, verso 22 de los Hechos. Si tenemos nuestra Biblia, podemos ir a él, por favor. Hechos capítulo 14, el verso número 22, dice el apóstol Pablo acá, que llegando a los diferentes lugares, confirmando los ánimos de los hermanos, porque habían dificultades en el caminar, en ser discípulos de Cristo.
Se nos dice en Hechos, capítulo 14, verso 22, confirmando los ánimos. O sea, esa entrega, esos momentos difíciles en la vida cristiana, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos, animándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él está diciendo, hermanos, van a haber dificultades. Yo quiero animarles a ustedes a que hagamos violencia, a que podamos tener esa entrega, ese corazón, esa actitud de fervor para poder entrar en el reino. Van a haber dificultades, van a haber tribulaciones y a través de ellas vamos a entrar en el reino de Dios. Entonces, todos estos hombres, Cristo Jesús, Juan el Bautista, los mismos apóstoles, aún dice la palabra en Hechos capítulo 28, cuando Pablo ya está para morir, dice que él estaba predicando, él estaba anunciando, compartiendo acerca del reino de los cielos. Y hay otra escritura, y esta noche queremos orar, esta noche queremos reconocer que necesitamos hacer violencia, mis hermanos, porque como dije, no solamente va a ser algo tan pasivo, necesitamos tener ese fervor, esa entrega para poder ser parte y entrar en el reino de Dios. Quiero pedirles que vayamos a 1 Corintios capítulo 6. El apóstol Pablo está hablando acá, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? ¿Quiénes van a heredar el reino de Dios? En 1 Corintios capítulo número 6. 1 Corintios capítulo 6, el verso número 9, él da una lista acá de personas que son descalificadas. Y saben, mis hermanos, que en estos días acá, por lo menos aquí en Guatemala, la iglesia está pasando una crisis espiritual. Hablo de la iglesia, no hablo del mundo, porque muchas veces nos referimos en estas escrituras sí solo al mundo, pero está sucediendo dentro de la misma iglesia. Les comparto, el día de ayer nos reuníamos con un grupo de pastores y estábamos hablando algo acerca del globalismo, todo lo que implica la Agenda 2030, el Foro de Sao Paulo, y todo esto que se está fraguando desde estos entes mundiales, y donde tristemente muchas iglesias, muchas misiones a nivel del mundo, tristemente están cayendo en esta situación, están cayendo en este tipo de pecado. Y yo escucho decir de muchos predicadores, no quiero ofender en esta noche, pero muchas veces decimos, hermanos, si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. Si la trompeta suena, nos vamos a ir con Él. Y dicen las personas, sí nos vamos, pero debemos de escudriñar, como dice Jeremías en Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. De las cosas que íbamos a leer, hermanos, por lo menos como dije aquí en Guatemala, está sucediendo dentro del mismo liderazgo cristiano y estamos diciendo que vamos a entrar al reino de Dios. Y saben, no queremos hacer violencia, violencia en nuestra misma vida, en mi naturaleza caída. Dice Pablo acá en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, si usted y yo hubiésemos entrado a la iglesia de Corinto, hubiéramos dicho qué iglesia más espiritual, qué iglesia más entregada. Y ustedes se recordarán que cuando Pablo
recibió el reporte de los hermanos de Cloé acerca de la iglesia de Corinto. Dice la palabra que Pablo se entristeció al oír el reporte de la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto hablaban lenguas, y Pablo mismo lo dice en un capítulo. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Ustedes conocen todo lo que Pablo dice allí: si me diese mi cuerpo para ser quemado, nada soy. Hermanos, había una división a tal grado, dice en el capítulo 5, que habían casos de inmoralidad dentro de la misma iglesia. Habían divisiones: yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Habían partidos dentro de la misma congregación. Pablo dice inclusive que no pudo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, porque había disensión, habían celos entre ellos. No estaban haciendo violencia a su carne. Y Pablo dice aquí: hermanos, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Recientemente nos hemos dado cuenta aquí en Guatemala de casos, hermanos, precisamente de esto, de todo lo que estamos hablando acá, de personas que están haciendo cosas que son desagradables a Dios. Entonces es urgente que como cuerpo de Cristo, como iglesia, le hagamos violencia, o sea, una entrega, una pasión en nuestra misma vida para poder entrar en el reino de Dios. Hermanos, ustedes han entrado a supermercados donde llegamos a la entrada y las puertas se abren automáticamente y entramos con facilidad, pero en el reino de Dios no es así, de que vamos a entrar como deslizándonos, como las puertas se abren automáticamente porque decimos ser cristianos. No, hoy es el tiempo de hacer violencia. Ustedes se recordarán cuando dice la escritura que Salomón edificó el templo que David había preparado, que David anhelaba en su corazón, y le dijo al Señor: tú no lo vas a edificar, va a ser tu hijo. Dice la palabra que los canteros sacaban las piedras grandes, dice la escritura, y esas piedras las estaban puliendo, las estaban preparando milimétricamente. Dice la escritura que cuando esas piedras fueron edificadas en el templo, ningún ruido se oyó de martillo, ningún ruido se oyó de hacha para estar labrando ese momento. Mis hermanos, para entrar a ese reino de Dios, esas piedras vivas que dice Pedro estarán labradas, estarán preparadas. Ya no va a ser tiempo, o sea, de estarnos preparando espiritualmente. No, este es el momento. Hoy es el día en el cual Dios nos está dando que podamos examinar nuestro corazón. Y estoy hablando aquí como ministro de Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro andar en Cristo Jesús? ¿Cuánto realmente le amo a Él y estoy haciendo violencia a sí mismo? Tristemente, mis hermanos, no sé cómo está en el Perú, en la Argentina o en algún país nuestro, la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Muchos son mutiladores del cuerpo. Muchos están dañando el cuerpo de Cristo. Estamos en una competencia ministerial. No, mis hermanos, tenemos que hacer violencia en cada una de estas áreas. Por ejemplo, dice la palabra que ni los avaros, y muchos ministros muchas veces han caído en la avaricia. Muchos ministros están, como dice la palabra acá, haciendo cosas desagradables. Hace poco me daba cuenta de un caso aquí de un ministro que divorciándose de su esposa y casándose con otra persona y siguiendo ministrando la palabra. Y saben, lamentablemente, muchas veces la iglesia lo acepta, la iglesia lo tolera. Tenemos que hacer violencia en la palabra, en la vida espiritual. Y noten lo que dice Marcos, por favor, Marcos capítulo 9. Disculpen que estoy usando pues bastante la Biblia, pero creo que es necesario que nos fundamentemos, que podamos recurrir a lo que Cristo dice acerca de esto tan trascendental que es su reino, que Él ha preparado para sus hijos. En Marcos capítulo 9, Marcos 9, el verso 47, hasta dónde llega, digamos, esa violencia que debe haber en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder ser parte, para poder entrar en ese reino. Dice Marcos capítulo 9, verso 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer,
sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. O sea, ¿hasta dónde llega esa violencia? No es que el Señor está hablando aquí de algo que tiene que ser, como dije, violento. Si digamos, mi ojo, y no lo estamos hablando aquí, entendemos perfectamente que no lo está hablando de una manera física, porque podemos sacarnos el ojo físicamente y seguir con el problema en el corazón. Por eso la palabra dice que debemos de guardar nuestros ojos, nuestra vista. Pero está diciendo, miren, para entrar a ese reino necesitamos esa violencia, esa entrega, esa vehemencia, que si anhelamos entrar y me está afectando mi ojo, sácatelo, córtate la mano. O sea, si eso te está afectando en tu vida espiritual, necesitas hacer esa violencia. No vamos a estar tolerando, porque es mi ojito, no lo voy a hacer. Dice, tienes que tener esa actitud tan dispuesta, ese compromiso total para poder romper en tu corazón lo que está afectando tu vida espiritual. Que sea violento, que sea vehemente, que sea alguien con compromiso, si es que anhelamos entrar a ese reino. Otro pasaje más que Cristo dice precisamente en Marcos, capítulo 10, el verso 23, perdón, Marcos capítulo 10, verso 23, hablando acerca siempre del reino de Dios. Y Cristo dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Sabemos perfectamente lo que la palabra dice, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hermanos amados, hay cuántos ministros hoy amando las riquezas, amando este mundo. Qué triste. Necesitamos hacer violencia en estas áreas de la vida. Dice Jesús acá, cuán difícilmente es. Aquellos que confían, aquellos que aman estas riquezas. Ustedes se recordaron que Cristo, otro ejemplo acá, dice que es más fácil que entre un camello en el ojo de la aguja y recordamos que en Jerusalén habían esas puertas diríamos, tan pequeñitas que cuando se cerraba la ciudad quedaba esa puerta pequeñita y era casi imposible que entrara este animal. Y dice Cristo, cuán difícilmente es que un rico que confía, que ama las riquezas, o sea, hacer violencia, Señor, queremos vivir en esta vida como peregrinos y extranjeros. Yo les compartí un día a unos hermanos hablando acerca de Moisés. Dice la palabra que Moisés vivió 3 periodos. Moisés escribe el Salmo número 90 y Moisés dice en este Salmo, en el verso 12 dice Moisés, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, Moisés le hizo violencia a su misma naturaleza. Yo decía, Moisés o fue un desquiciado psicológicamente, o Moisés era un hombre con una visión del reino. Dice la Biblia que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermanos, Moisés llegó a la cúspide como, diríamos, nieto adoptivo del rey Faraón. Moisés tenía todos los honores y privilegios en Egipto, pero este hombre, cuando tenía esa visión del reino, Moisés desechó ser hijo de la hija de Faraón. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si como ministros de Dios, como siervos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos esa visión de ese reino, todo lo terrenal va a ser sin valor. Cuán difícil, dice la palabra, es para un rico, aquel que ama las riquezas, aquel que ama este mundo, entrar a este reino. Que Dios pueda guardar nuestro corazón como ministros de Dios, que sirvamos a Dios con un corazón, como Moisés lo dice, que tenía puesta la mirada en el galardón, no en las cosas terrenales,
sino en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Quiero leer una cita bíblica más, mis hermanos, porque Cristo Jesús está diciendo en Mateo capítulo número 11, con esto quiero concluir, hablando en el contexto de esa violencia que hemos de hacer para poder entrar a este reino, de esa entrega que tenemos que hacer. Y como dije, tristemente, el pueblo de Dios está así similarmente. Dice Cristo en Mateo capítulo 11, regresando en el versículo número 16, mas a qué compararé esta generación. Se dice, ¿cómo voy a comparar a esta generación? Esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, o sea, en los parques, y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía, hablando de Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, o sea, estás loco. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Dice Cristo, ¿a qué voy a comparar esta generación? Esta generación no quiere compromiso. Esta generación no quiere hacer violencia en sí mismo. Queremos vivir una vida a nuestro antojo, queremos vivir una vida pasiva, que ya tenemos ganado el reino de Dios, a lo mejor por ser pastores, por ser líderes. Dice Cristo, la compararé, dice, a estos jóvenes que están tocando una música alegre, hay un tiempo de regocijo, de bendiciones, y como el Señor lo dice en los profetas, te hablé en tu prosperidad, te bendije, pero dice el Señor, no me quisiste oír. Dice, les tocamos flauta para que bailen, les dimos momentos de gozo, de alegría, de bendiciones, y no quieren venir acá. Os tocamos música triste, de lamentos, y dice Cristo, tampoco quisieron. O sea, el Señor, como dice la palabra en el libro de Amós, hablando acerca de lo que él estaba buscando de su pueblo, les bendije, les mandé juicio, en una ciudad llovía, en otra ciudad no llovía, ustedes no estaban captando que era yo hablándoles, que era yo buscándoles, atrayéndoles hacia mí. El Señor dice que qué lamentable lo que está pasando en mi pueblo. Mis hermanos, hoy más que nunca, como siervos de Dios, como hijos de Dios, nos urge hacer violencia, hacer esa entrega, ese compromiso, esa vehemencia para poder ser parte de ese reino celestial. Si creemos que ya tenemos ganado ese reino, estamos equivocados. Hoy más que nunca nos urge hacer violencia. Los violentos lo arrebatan. Los que se entregan lo van a arrebatar. Los que se entregan no se van a rendir ante los problemas, ante las dificultades que vengan a nuestra vida. Oremos esta noche. Pidámosle a nuestro Padre Celestial que despierte nuestro corazón, que despierte nuestro letargo espiritual y que Él pueda producir un anhelo ferviente en este año. Padre, en esta noche te damos gracias por darnos la vida y hacernos parte de tu cuerpo. Gracias, Señor, por cada siervo y sierva tuya en los diferentes países. Señor, gracias por aquellas ovejas que tú nos has encomendado para cuidarles, para alimentarles, para guiarles en este camino. Señor, anhelamos que esas ovejas también entren en tu reino, pero queremos llevarles esa palabra que nos urge a hacer violencia,
hacer esa entrega, ese compromiso, esa consagración, ese fervor en la vida espiritual para ser parte de ese reino celestial. Cristo Jesús bendice cada siervo, donde esté ministrando, donde esté sirviéndote a ti. Dale la gracia y la fortaleza para poder llevar ese mensaje espiritual y poder desafiar y poder bendecir a tu cuerpo. Gracias, Padre. Damos gracias también por la vida del pastor Heredia Pardo. Síguele usando, sigue bendiciendo su vida. Al pastor Espinosa también. Bendice, Señor. Oramos desde ya que tú sigas obrando en este tiempo y que tu gloria sea manifestada dentro de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo hoy. Muchas gracias, Padre. Gloria a Dios, Amén. qué grata bendición recibir la palabra oportuna para nuestros tiempos. Verdaderamente debemos salir de nuestro confort y entrar violentamente a arrebatar las cosas para la gloria del Señor y entrar en una actitud de movernos hacia adelante a favor de las almas, a favor de los perdidos. Gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestra interacción en este tiempo. Gloria a Dios. Voy a invitar a la hermanita Rosa Rodríguez. Gloria a Dios. Amén. Rosita, buenas noches. Gloria a Dios. ¿Está Rosita? Hermana Giovanna. Hermana Giovanna, buenas noches, bienvenida. De Chiclayo, Chiclayo, Perú. Buenas noches, pastor, y Dios me lo bendiga. Acá de Perú, Chiclayo. Bueno, me gusta de escuchar la palabra. Y lo más importante es activar y retomar. Tenemos nuestra empoderada palabra del Espíritu antes de poder retomar, es accionar. No solamente leer, ni tampoco, sino solamente es guerrear, estar preparados. Y estamos preparados, pero lo importante es accionar como guerreros y guerreras. Que Dios me lo bendiga acá de Perú, Chiclayo. Muchas bendiciones. Gracias, sierva de Dios. Amén. Bien. Feliz año, grato es saber de vos y estar en esta plataforma. Eso es una bendición. Hermano Luis Alberto Reyes, bienvenido, gloria a Dios. Buenas noches. Pastor Luis Alberto, gloria a Dios. Ahí está. Pastor Percy. Adelante, Pastor Luis Alberto. También adelante, Pastor. El mensaje de Moisés, el libertador, verdaderamente que necesitamos esa unción que estaba en Moisés para libertar a América Latina con la palabra de Dios. Ciertamente, ¿no? Jesucristo nos ha dado el Evangelio y estamos viendo la necesidad de predicarlo constantemente, en todo tiempo, porque el Evangelio trae libertad. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor, por darme esta oportunidad de compartir este sentido de la necesidad de que la liberación de Moisés también se dé en nuestros días a través del Evangelio de Jesús. Gracias, Pastor Heredia. Bendiciones. Gracias, Pastor Luis Alberto, por usted, por estar en esta plataforma y compartir su visión al respecto. Rosa Rodríguez, ¿estás? Rosita. Aquí estoy. Gracias, Pastor Heredia, por la oportunidad
nuevamente de poder compartir, y yo estoy al 100% con el expositor de la palabra. Y tenemos que estar listos. Ahorita es el tiempo de la siega. La mies está madura y los obreros son pocos. Lo que Dios nos ponga delante, no lo dejemos pasar sin hablar del Señor, porque los tiempos son cortos. Y lo que el Señor nos ponga como oportunidad, hay que hacerlo. No nos durmamos sobre los laureles. La palabra es clara, y si el Señor la dejó plasmada para que nosotros no ignoremos su palabra, sus mandatos, su amor, su misericordia, pero tenemos que actuar. No es hablar y hablar, no es actuar. Actuar con cada persona que Dios nos ponga delante, es porque esta persona necesita de la misericordia de Dios. A mí me sorprende cuando hablo con alguien que me diga: a mí nunca nadie me había hablado de Dios. Yo digo: Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Muchas gracias, Pastor Heredia, por este momento. Y esta plataforma es un medio que tenemos que usar fuertemente este año. No escatimar tiempo, no escatimar oportunidad para hablar de las cosas de Dios. Muchas bendiciones, feliz año, felicidades, y preparémonos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Rosita, gracias por estar continuamente con nosotros. Pastor Percy, buenas noches, bienvenido. Gloria a Dios. No sé si me escucha. Buenas noches. Te escuchamos bien, Pastor Percy, adelante. Y gracias, Pastor. Dios la bendiga. Para mí es un alto honor, por primera vez que me conecto a este red. Gracias a Dios, y me gustó la palabra del Señor que compartió el siervo. Para mí es de mucho honor y darle gracias al Señor por los siervos, los instrumentos del Señor que hay. Felicitarle, Pastor, por este programa. Gracias a Dios que pude ingresar, ¿no? Y motivarnos unos a otros, y que necesitamos la oración. Voy a esforzarme a poder participar en esta enseñanza, la palabra del Señor, y me gustó la enseñanza, Pastor, la sana doctrina, que permanezcamos en la sana doctrina, pues es el anhelo de todos los hijos de Dios, los siervos del Señor. Dios me la bendiga, Pastor. Gracias, Pastor Percy. Lo seguimos esperando acá los días miércoles y viernes. Amén. Amén, Pastor. De esforzarme, Pastor, y estar acá presente. Me agradó mucho y me fortaleció. Gracias al siervo del Señor. Yo sé que el mismo Señor hablándome, y algunas preguntas que tenía, Dios me dio hoy la respuesta. Gracias al Señor. Amén, amén. Nos da mucho gusto, Pastor, a cada uno de nosotros. La palabra nos ha bendecido de una manera muy especial. Pastor Adrián Espinosa, bienvenido. Adelante, Dios te bendiga, siervo. Amén, amén. Qué gusto escuchar cómo la palabra de Dios hace la tarea, ¿no? La obra. Y damos gracias a Dios por la vida del pastor Salvador Yáñez, que siempre está dispuesto a servir al Señor. Siempre está a la orden, siempre está sirviendo. Y damos gracias, Pastor Salvador, por contar con sus aportes, todo lo que Dios le ha dado, ¿no? Su disposición, toda su vida de darlo para el Señor. Y conforme la palabra, ¿no? Como dice, solamente dice, ¿no? No dice todos, ¿no? Dice que solo los valientes, ¿no? Solo los violentos, ¿no? Arrebatan el reino de Dios, ¿no? Como dice, como estaba compartiendo el pastor Salvador, es que hay que estar decididos, ¿no? Hay que estar dispuestos, hay que
sobre todo ser radicales, ¿no? Frente a un sistema que tiene una cosmovisión muchas veces humanística, diabólica, donde está cayendo la iglesia y especialmente el liderazgo. Y recordamos las palabras de Pablo, ¿no? Cuando decía, no os conforméis a este siglo, ¿no? No os conforméis a estos pensamientos, ¿no? A estas filosofías, a esta manera de pensar que está de moda. Hoy fácilmente ser arrastrados por muchos vientos de doctrina, ¿no? Muchos vientos como la nueva era, ¿no? Como la Agenda 2030, que está haciendo que la iglesia pueda perder, ¿no? la visión, perder el enfoque de su tarea evangelizadora, ¿no? De cumplir la gran comisión. Yo creo que este mensaje nos anima, como dice el pastor Percy, es de mucha bendición, ¿no? Nos habla el Señor para que podamos nosotros estar enfocados en la tarea que el Señor nos ha comisionado, ¿no? De ir a ser discípulos a todas las naciones. Yo creo que tener esa radicalidad hoy frente a un sistema de muerte, a un sistema en el que está envolviendo a la iglesia y especialmente al liderazgo, que están muchas veces fácilmente vendiendo su primogenitura, el ministerio, por un plato de lentejas. Yo creo que, como decía el pastor Salvador, no es algo que cuando vamos al mall y las puertas se nos abren y cuando el camino del Señor se nos presenta con retos y desafíos, ¿no? Y yo creo que eso hay que pagar un precio hoy en día, y eso a veces, ser radical, a veces nos quedamos solos con el Señor, ¿no? Nos quedamos. Yo creo que el mensaje de hoy nos anima, nos alienta a la acción de ser fieles al Señor, ¿no? De ser violentos en el reino de Dios, frente a las ofertas, frente a todas las tentaciones del mundo que nos ofrecen, ¿no? Y que fácilmente caer hoy en día en nombre de Dios, ¿no? Porque todo muchas veces se hace en nombre de Dios. Bendiciones. Shalom. Gracias, pastor Adrián. Gloria a Dios. Padre, oramos por tu siervo Salvador en Guatemala y de igual manera oramos por Guatemala, Señor, por este cambio de gobierno que va a llevarse a cabo en esta nación. Oramos, oh Dios, que tú pongas personas adecuadamente en el gobierno, en las diferentes situaciones y circunstancias de este gobierno, Señor, en Guatemala. Que tu gracia y tu sabiduría caiga, Señor, sobre los gobernantes que van a ingresar, oh Dios, en esta temporada, Padre. Que gobierne con sabiduría, con justicia, con veracidad, Señor, castigando a la que es malo, y con integridad, Señor, con el valor, Señor, dentro de tus propósitos divinos, oh Dios bueno. Oramos por tu siervo, que lo sigas usando, Señor, en esta plataforma, en diferentes espacios donde él tenga que ministrar. Oramos por su familia, Señor, por tu protección, por tu gracia sobre cada uno de ellos, Señor. Oramos por los siervos de Dios que ingresan cada miércoles y cada viernes, Señor, para compartir, para participar, para que tu gracia siga fluyendo, Señor, a favor de nuestras vidas y a favor de la iglesia y a favor de un mundo, Señor, que está en oscuridad. Te damos la gloria y la honra, Padre, sabiendo que tú has iniciado una buena obra y la tienes terminada, Señor, en Cristo Jesús, para tu favor y tu honra, Señor. Amén y amén. Gracias, amado, por estar en esta noche. Gloria a Dios. Juan. El hermano Juan faltó. No, Juan está sin micrófono. Está de oyente, hermano. Gracias, Juan, por estar desde Pucallpa. Bendiciones. Gracias, siervo de Dios. Nos vemos el viernes. Tenemos un invitado especial el viernes. Gloria a Dios, que va a empezar con una secuencia de enseñanza para nosotros. Gracias, Dios le bendiga. Un abrazo, pastores. Sierva de Dios. Pásenla bien, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.
noches, le bendiga.